buenos días, queridos amigos. Aquí celebrando el Día Internacional de la Mujer desde Washington, D.C. Los saluda Janet Noltenius. Y para celebrar verdaderamente el Día Internacional, tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Rafael Lara Martínez. Bienvenido, Rafael, quien no solamente nos va a hacer una presentación sobre el cuerpo humano, ecología, migración, una lección del POCOMAM. Es decir, que el día de ahora estamos yendo a lo original, a la lengua materna, a la mujer, a la madre, ¿verdad? A la madre tierra, a donde hemos negado esa madre tierra por tanto tiempo, negando nuestros idiomas originales. Entonces, qué mejor celebración tener al doctor Rafael Lara Martínez, que como ustedes saben, él es antropólogo, lingüista, literato y es académico que viene desde la Universidad de Nuevo México, el Tecnológico de Nuevo México, y también él es profesor eméritus de ahí, y como ustedes saben, tiene muchos estudios sobre las lenguas originales, empezando por el náhuatl. Pero el día de ahora vamos a hablar de otro idioma original, que es el POCOMAM, y qué placer tenerte con nosotros, Rafael. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Ya sabes, sí, esa es la idea, ¿no? Ligar el Día de la Mujer con una lengua materna que poco se conoce o de la cual poco se habla, ¿no? Porque el día de hace poco, como te decía, se conmemoró el Día de la Lengua Materna, pero casi solo se habló del náhuatl. Y tenemos que conocer las otras lenguas originales. Normalmente en El Salvador se dice del maya, pero no se especifica que la familia maya son 31 lenguas y que las únicas lenguas que hipotéticamente se hablaron en El Salvador fue el Pocomam y el Chortí. Entonces, vamos a comenzar con esto. Tú tienes el PowerPoint, entonces Claro. lo vas pasando y yo te digo, nada más anticipo que como es una conferencia bastante densa, compleja, porque las lenguas mayas son muy complejas, muy distintas a las occidentales, ¿no? ¿Verdad? Entonces quizás lo vamos a ver por capítulos, así como telenovela, ¿verdad? Pasemos hoy la primera parte, tal vez dentro de unas 3, 4 semanas hacemos la segunda parte, ¿verdad? Muy bien. Pero comenzamos con este cuerpo humano, ecología, migración, cuerpo humano, ecología, migración, una lección POCOMAM. Luego explico por qué se escribe no con K, sino con K, porque voy a explicar brevemente el alfabeto. Entonces vamos a la primera, que es un epígrafe. Mire, el epígrafe, eso sí, les digo que mi pronunciación en POCOMAM es bastante rudimentaria. Lo que importa de esta primera oración que pongo como epígrafe, es decir, dice literalmente nadie nos recuerda o nadie nos cuerda. Y ven que la raíz allí es la raíz del verbo, de la última palabra es kushlo. Luego explico también la K con el apóstrofo, que es una glotalizada, que dice, literalmente están diciendo, nadie nos corazonea. Y como ustedes saben, cordial, recordar, viene de cordial, sería el yul en náhuatl, y lo traduzco como el filus, es decir, la filiación, donde kushla es recordar, o en inglés sería reheart, I reheart you, sería te recuerdo, ¿no? Ya que la filosofía latinoamericana no dialoga con lo nuestro, que serían los idiomas minoritarios de su propio territorio, sino indaguen cuántas carreras universitarias en El Salvador incorporan cursos académicos sobre las
lenguas mesoamericanas o sobre las lenguas indígenas del Salvador, ¿verdad? Entonces, ni siquiera hay en el Museo Nacional de Antropología una sala que explique cuáles son esas lenguas y cuál es el contenido de estas lenguas. Entonces, aquí lo importante es que el corazón es el recuerdo. Después voy a hacer una diferencia entre memoria y recuerdo. La memoria memoriza, el recuerdo establece una filiación cordial con el otro. Es muy distinto, ¿verdad? Bien, seguimos. Vamos a la... Entonces, por eso, por esta falta de cursos, le llamo, el primer apartado es una identidad denegada. Lo que me interesa rastrear en esta conferencia es cómo el Pocomchi y el Pocomam explican o expresan varias maneras de utilizar el cuerpo como un referente para designar otros miembros según su posición vertical u horizontal. Y también cómo se establece correlación entre el cuerpo humano y la naturaleza. Vamos a ver. Mira, primero el más obvio es la cabeza. Piensen en español o en inglés. La cabecilla, incluso en inglés se dice the head of the department, la cabeza del departamento, de la facultad, ¿verdad? Entonces, la cabeza, entonces, si Janet es la cabeza del departamento, yo estoy abajo de ella, yo estoy abajo, yo sería el pie del departamento, ¿no? ¿Verdad? La cabeza es la altura, el nivel superior, también del brazo, de la pierna y del pie, también de otras identidades naturales. Miren, de cabeza, Nah, Willy, Nah, Che, hay sobre el árbol, sobre la cabeza del árbol. En español decimos la copa del árbol, pero yo nunca he visto un árbol bebiendo vino, con una copa de vino, podría decir. Entonces aquí es la cabeza. Miren, Nah, Ja, río, la cabeza, agua. ¿Verdad? ¿Ven? La cabeza es la parte superior de algo. Luego, el pecho, allí no puse el pecho, pero el pecho allí sería Chi In Kush. El pecho es, literalmente para decir pecho, es, o el dorso, el torso sería la boca del corazón, la entrada. La boca es la entrada al cuerpo humano. Entonces, semejante a la boca, y ahora tenemos, mire, Chi Cho, la boca, la orilla del lago. Entonces, ¿ven cómo la orilla del corazón, el pecho, es como la orilla, es semejante a la orilla del lago? La cara es la superficie del frente, la entrada y la orilla. Ru, Wach y Yuko. Su cara el cerro, la entrada al cerro. También la cara va a ser, estás cara o ojo a mí, estás enfrente de mí. En lugar de usar la frente, estamos usando los ojos o la cara para explicar el frente. Bueno, entonces, hay una correlación directa entre el cuerpo humano y el árbol. Eso es lo que voy a desarrollar en la segunda parte. ¿Por qué? El árbol es una entidad viva semejante a la nuestra. Es decir, que nosotros pertenecemos a la naturaleza, hay una pertenencia directa a la naturaleza, hay un paralelismo entre ambos, entre el cuerpo humano y el árbol, ¿verdad? Bien, seguimos, la siguiente, por favor. La siguiente vamos a, normalmente, cuando se comienza a estudiar estas lenguas, van a encontrar que dicen que estas son metáforas, pero metáfora refiere a una sustitución, a un desplazamiento, a una desviación del sentido original. ¿Cómo se dice metáforas en esta lengua? Es decir, estamos atribuyendo conceptos occidentales a las lenguas indígenas, a las lenguas ancestrales. Tenemos que estudiarlas al interior de ellas mismas. Para mí lo que sucede es que es una descripción de lo real distinta a lo occidental, que son equivalencias inéditas para la filosofía salvadoreña. La filosofía salvadoreña desconoce estas lenguas, se va a basar en los clásicos, van a estudiar a los grandes escritores salvadoreños, pero no van a estudiar a las lenguas. Entonces, seguimos, la filosofía salvadoreña es un calco de la europea, sin un diálogo con las lenguas maternas, es decir, con la madre, por tanto, con la mujer.
¿verdad? Entonces, para mí, la referencia indirecta, la sustitución, el desplazamiento, la desviación es la dictamina la eliminación de las lenguas ancestrales del currículo universitario y de la llamada teoría descolonizadora. O muchos está hablando ahorita de descolonización, que es algo a la moda, pero no hay todavía ningún solo libro sobre filosofías indígenas en El Salvador, ¿verdad? Ni tampoco clases sobre la filosofía de las distintas lenguas. Afortunadamente, ya hay una revitalización del náhuatl, pero ¿dónde está el trabajo sobre las otras lenguas? El náhuatl no es la única lengua, ¿verdad? Con todo mi respeto, pero hay que incluir las demás lenguas, es decir, las demás madres, los demás legados maternos. Y esto tiene una larga duración, porque esta larga duración del rechazo del estudio de las lenguas viene yo no voy a hablar de los españoles, viene desde la independencia, 1821. Luego está el alzamiento de Aquino, del cual ya hablamos hace unos meses, y no hay ninguna declaración en náhuatl. Luego da un salto y viene el auge de la literatura nacional monolingüe, porque toda la literatura salvadoreña está escrita en castellano, incluso más castellano-céntrica que España. Ese auge de la literatura nacional a finales del siglo XIX el auge está asociado a la ley de extinción de ejidos, que ahora se interpreta como un preludio en silencio de 1932, porque se están luchando por los ejidos, ¿verdad? Y esa exclusión fundacional sigue al menos hasta 2022, si no, porque la descolonización y la filosofía de la liberación rehúsan incorporar los idiomas indígenas a su currículo universitario. También les negan el derecho de asilo en las bibliotecas y museos. En las bibliotecas no hay ni en los museos, no hay un archivo de las lenguas indígenas salvadoreñas y de sus categorías gramaticales, pero sí hay archivos de los grandes escritores. Entonces, ¿por qué vamos a basar la identidad en una persona y vamos a negar las lenguas maternas? ¿Verdad? Nos plantea un dilema, ¿verdad? Es que es como estar basados en una negación de nosotros mismos, de nuestra madre. Exacto. Yo por eso uso los dos apellidos, Lara Martínez. Nunca he negado el Martínez, ¿no? Lo pongo, incluso le puse hyphen, ¿no? Porque en Estados Unidos creen que Martínez era my last name y no the last of my names. Bueno, entonces vamos al siguiente, ¿no? Al siguiente, que es entonces nos lleva a un problema, que ya lo planteé, entre memoria histórica versus recuerdo. La memoria histórica memoriza. Fíjense el verbo, memoria viene de memoria. La memoria el acto de la memoria es el memorizar. El recuerdo es cordializar, establecer una relación cordial con lo otro, con la diferencia. Y de ahí viene una de las definiciones de filosofía, que es la sabiduría que yo adquiero, la sabiduría es el sofos que yo adquiero gracias a mi filiación, a mi filos, con la diferencia. Y aquí ya hablamos de cómo recuerdo estaba ligado al corazón, no solo en castellano, sino también en Pocomán. Ya, mira, la dualidad original es su corazón cielo, su corazón tierra, porque es una dualidad. Entonces, ese corazón, más que corazón, es como un palpitar, como una energía. Yo lo interpreto casi como E igual mc cuadrado, lo podríamos traducir. Es la energía original, ¿no? Del cosmos, pero del cosmos arriba y abajo, en una dualidad entre lo masculino y lo femenino, versus el olvido. Mira cómo se dice olvido. Se perdió, desapareció hacia allá, acá en su corazón. También está ligado el olvido al corazón, ¿verdad? Y ahí está el Erkush, ¿no? ¿Verdad? O otro término, perder el corazón, olvidó. Miren, Suk, Ru, Kushlu. Lo contrario sería, estaba feliz, estar feliz su corazón. Esto está en contra de la memoria histórica que solo memoriza, pero no quiere establecer
una relación cordial, es decir, una relación filial con la diferencia, ¿no? Y No, pero recordar, mira, y termino, y luego termino, mire, recordó, vino en su corazón. Y ahí está la otra, les dije, mi pronunciación del poco mame es bastante mala, es el kul ik pan ni kushul. El legado ancestral de los idiomas indígenas no viene a nuestro corazón ese legado, pero eso es lo que tenemos que recobrar, ¿no? ¿Bien? pero es que también tú hablas de que el pecho Ajá. es nada más la entrada al corazón, ¿verdad? Es decir, Exacto. Sí, es ese es el otra pecho. manera de visualizar la importancia del sentir, de ese vibrar universal, ¿no? Eso es lo que, sí, exacto. Que ese vibrar universal no existe solo afuera, sino también adentro, ¿no? También, mira, en náhuatl, en el en el náhuatl mexicano, el tonali es el sol, ¿no? Es el sol, pero también es para el sol se encuentra en el corazón, es decir, es ese vibrar, ¿no? O el yulut, ¿no? El yolot es también ese vibrar, por eso dije, para mí, más que como corazón, lo traduzco por la energía, E igual mc cuadrado. Sería una manera de remitirlo al occidente, más que, ¿no? ¿Verdad? Bien, bueno, seguimos. Bueno, miren, bueno, esa es un poco la introducción, ¿no? Y el propósito. Nada más les hablo un poco del alfabeto, muy brevemente, porque no voy a hacer fonología. Simplemente la fonología de los idiomas mayas en general es muy compleja. Bueno, entonces, o muy distinta a la nuestra. Entonces, para el Pocomán, como ven, hay una diferencia entre vocales cortas y vocales largas, entre a. Entonces, no es lo mismo la que la, ¿verdad? Ni pa que pa. Después, hay diferencia entre consonantes glotalizadas, y para eso sirve el asterisco, y no glotalizadas, entre a y k. Entonces, a, K, A, con vocal larga, luego K, K. Esos serían 4 palabras distintas, ¿verdad? Luego está el saltillo, el cierre glotal. Si digo A, el sonido en medio es el cierre glotal, ¿verdad? También hay una diferencia entre consonantes palatales y pospalatales. Mira, la primera es entre ja y ja, o entre la J española, que es más anterior, y la H del inglés. Pero no es lo mismo ja que ja, ¿verdad? Bien, y luego, ¿ve? El Pocomán lo escribí con Q porque no es lo mismo K que A. Bien, bien, ¿ves? ¿Ves que entonces presenta, no es que sea compleja? Luego dije también, por tradición, la X traduce la SH del inglés. Eso viene desde la tradición de la colonia, por eso se escribe México con X, no con SH. Y lo mismo se utiliza en Guatemala. Bueno, no voy a explicar, simplemente nada más les doy eso lo hablamos en otra conferencia anterior, el carácter ergativo del idioma. Ergativo, es decir, esa es una categoría elemental para entender todas las lenguas mayas. El náhuatl es una lengua acusativa, el náhuatl, las lenguas mayas son ergativas, establecen identidad entre el sujeto transitivo y el adjetivo posesivo, así como entre el sujeto intransitivo y el objeto transitivo. Entonces, para decir yo lo como, diría mi, el comer. No hay conjugación, como en inglés, ¿no? ¿Verdad? Que no se, los verbos están la raíz pura. Sería entonces, pero entonces no se dice, en náhuatl sería ni, por ejemplo, ni tacua o ni quicua, yo lo coma, ¿verdad? Porque no hay conjugación, ¿verdad? Como en inglés, ¿verdad? No se dice, ¿sí? Pero sí, hay it, pero aquí no sé, como es un verbo transitivo, se tiene que poner el objeto. Yo algo como, pero aquí el objeto es el mismo que el sujeto transitivo. Y el sujeto del transitivo
es el posesivo. Entonces, sería mi, el, como. Yo lo como, ¿verdad? Pero eso no lo voy a explicar. Entonces, te plantea también otra visión del mundo. No estoy hablando del orden. De hecho, el orden es el, mi, como. Bien, bueno. Y todo eso va en la raíz, ¿no? Bien, pero de eso no voy a hablar. De eso hablamos en otra conferencia anterior. Bien, bueno. Este es un mapa, supuestamente de él, lo tomé ahí está, de Solano, de 1772, era una lengua minoritaria alrededor de Chalchuapa, ¿verdad? También por ahí, supuestamente, y eso hablamos en otra conferencia, por ahí andaban también otro grupo indígena desconocido mucho en El Salvador, que era el Xinca. ¿Ven? Que el Xinca se escribe con X, no con SH, ¿no? Bien, por tradición. Dicen, incluso hay hipótesis que los Xinca construyeron Chalchuapa como albañiles, no como los arquitectos, sino como los albañiles. Pero esa era la zona que se ha identificado hipotéticamente. Yo no lo sé. Pero bueno, sería con el Chortí, el Pocomam, las únicas dos lenguas mayas que se podrían identificar como parte del sustrato indígena salvadoreño. Bueno, bien. ¿Seguimos? ¿O preguntas o no? Bien, ahí ahora ya comienzo con la parte del cuerpo. Bien. Bien. ¿No hay preguntas, comentarios, Janet, o no? ¿Sí? No, no hay, pero ¿sabes qué? Para mí, cuando Ajá. veo esa localización, ese geos, la geografía de una lengua, es también dónde está localizada, Ajá. dónde se Sí. refleja en la tierra. Exacto, pero eso, bueno, eso es ya del siglo XVIII. ¿Cómo estaban antes? No se sabe ¿Sabe? realmente. No. Incluso hay dudas, hay gente que dice que no, que no se sabe cuáles eran las lenguas originales del Salvador antes de la llegada del náhuatl, que llegan entre el año 700, 900, entonces antes no se sabía, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a hipótesis simplemente, estamos hablando de hipótesis, no tenemos documentos de esos años, ¿no? Entonces vamos a hablar de 5 partes del cuerpo, ahí hay un error, porque voy a hablar de la cabeza, de la boca, de la cara, ojo, del estómago, del pie. Lo que me interesa es un vínculo, una correlación directa a otras partes del cuerpo, como ya hablamos, la cabeza, la parte superior, ¿no? The head of the department, ¿no? Y la relación con la naturaleza, para rastrear un significado adicional a un sentido, el más obvio es el sentido locativo, el del lugar. Mira, la cabeza arriba, la cara al frente, el estómago al adentro, etc. Y vamos a ver implicaciones para la ecología. No sé si vamos a terminar hoy, pero como les dije, si no lo hacemos como telenovela y lo dejamos pendiente para para unas semanas posteriores, ¿verdad? Pero lo importante es ir poco a poco, porque estas lenguas nos dan una visión del mundo completamente distinta. Es otra filosofía, otra visión. Cuando decimos vamos a hablar de las cosas por su nombre, pues ¿en qué lengua vamos a darle el nombre a las cosas, ¿verdad? Bien, eso es un poco la importancia, ¿no? De entender estas lenguas, ¿no? Cómo las cosas tienen otros nombres. Bien, seguimos. Vamos a la primera. A la primera. Mira, la primera es la cabeza. Ahí está. Nah, cabeza. Ni nah, ni cabeza. Mira, mi telo, mi brazo, dicen con posesión opcional. Yo no he hecho trabajo de campo, como les digo, la mayoría de mis datos vienen de fuentes, ¿no? Yo estoy haciendo una hermenéutica de estas lenguas. Ahora, mi telo, mire, mi hombro, la cabeza de mi brazo superior. Es mi brazo superior, mi hombro es la cabeza del brazo. Entonces ve cómo la cabeza sirve para denominar otras partes del cuerpo. El otro, mira, enseñarás la rodilla. Ligar, literalmente dice,
enseñarás, ella, tú, enseñar potencialmente. El potencial es un futuro, ya, cabeza a tu rodilla. Es decir, la parte superior de tu rodilla. La cabeza, realmente. Mira, los dedos. Ahí está, ve, mira. Los dedos es la cabeza de mi mano, de mi brazo inferior. Bien, ve, te está dando otra visión del mundo, ¿no? Él duele mi dedo, la punta de mi mano. La punta, ¿no? En otra habla local. Otro es que todas estas lenguas son muy dispersas y con toda la geografía no se puede hablar de una sola lengua, sino de variedades de hablas locales, como la geografía, ¿no? En hondonadas, ¿no? De las quebradas a los cerros. Bien, seguimos. Bueno, entonces, implicaciones ecológicas, las primeras de esta cabeza. Mira, Rampan, Nache, la mariposa está en el árbol. La mariposa está en la cabeza de árbol. El árbol, ya dije, la cabeza del árbol es la copa del árbol. Y miren, la cabeza, la cima del cerro es cabeza cerro. Entonces estamos estableciendo ya una correlación entre la cabeza del cuerpo, el árbol y el cerro. Los tres tienen cabezas. Entonces, ¿qué significa talar un árbol? Cortarle la cabeza. Sí, el degüello de la naturaleza vegetal. Incluso también en la contaminación de los ríos. Aquí, mire, sobre su cabeza del agua en canoa. Ahí está también cabeza. Entonces, contaminar un río, es contaminar, ¿no? Contaminar, decapitar un río. Así como el degüello, como cortarle la cabeza a los árboles, cortarle la cabeza a los cerros, cortarle la cabeza al agua, a los ríos. La cabeza protege también al ser humano de las inclemencias y la intemperie. El techo de la casa es la cabeza, el techo, la cabeza de nuestra casa. ¿Cómo? Ya hablé, insisto de nuevo, la cabeza, el árbol, ¿bien? Y tiene esto también, esta cabeza, tiene ciertas implicaciones para la diferencia que voy a hacer, y eso lo voy a tratar al final, no sé si hoy, pero otro día, porque vamos piano a piano, que va piano, va sano y va lontano, ¿verdad? Que es la relación del pasado con la muerte. Dicen, la historia habla del pasado, pero historia y pasado son dos conceptos distintos. Hay también la poética, y eso viene desde Aristóteles en la filosofía occidental, y lo podemos tratar con esta lengua. La relación con el pasado nos remite a la relación con la muerte, porque cuando estamos hablando del pasado, estamos hablando de la muerte. Por eso, hace un momento me preguntaste, ¿de dónde viene desde Comala? Pues Comala es esa visión distinta, poética del pasado. El pasado son los muertos. Entonces, un orificio en la cara nos recuerda, Kushlan, cordializar la falta de filos de la literatura salvadoreña con las lenguas minoritarias. Mira, Nah, Hul, la cara agujero, el agujero en la cabeza, el cementerio. Es decir, el cementerio, los muertos, eso es un archivo. Ahora se entiende archivo nada más por eso que está en la biblioteca. Pero tú ya referiste a la geografía. La geografía también es un archivo porque es el geógrafos, la escritura de la tierra. La tierra está escrita por el paso de los antepasados y también los cementerios, porque ahí están los huesos. Y los huesos es la piedra, la materia dura, lo que perdura. Y en otras hablas locales, el cementerio es el archivo difunto. Ahí está, Nah, Amnah, la cara sobre el alma, donde los vivos le dan la cara a las almas. Muy rulfiano también, ¿no? Pero también viene es un conocimiento ancestral, donde dar la cara a los muertos, bueno, darle los ojos, es una manera de relacionarse con el pasado.
Bueno, ahora también, Rafael, estamos buscando el ADN y regresamos a los huesos, regresamos a qué es lo que los huesos nos dicen sobre nosotros. Exacto, entonces el ADN sería esta relación con porque el hueso es la materia, es como el disco duro de una computadora, entonces es la materia dura, entonces sería eso sería un archivo, eso es un cementerio, y ese cementerio es un archivo difunto, es darle la cara al alma, porque bueno, en muchas lenguas mesoamericanas hay una relación entre la piedra, que es la materia dura de la naturaleza, la semilla, que es la materia dura Regeneración. de las plantas y de la germinación, y luego los huesos del ser humano. Entonces los tres están en correlación común, ¿no? Por ese perdurar y duración, ¿ve? Lo que dura, lo que perdura, entonces son archivos, ¿no? Bien. Bueno, eso nos da una idea esa es la cabeza, nada más. Después ahondo un poco más al hablar con la ecología del árbol. ¿Algún comentario o seguimos? ¿Bien? Los Yo siempre comentarios, después de cada cosa me detengo, ¿no? pues Por si mira, acaso. eh, ¿Sí? nada más, Metzi Wise, saludos cordiales. Edgar Rosales, siento que Rafael Aramantiras no habla para el común del pueblo como yo, dice. Pero Pedro Alfonso Monterrosa Barrera nos está viendo, Sixto Álvarez. Metzi dice, tenemos una identidad denegada. Ajá, exacto. Negada, sí. Bueno, sí, yo no hablo con el común del pueblo porque lo que estoy haciendo es traduciendo, ese es el problema, que yo estoy traduciendo literalmente una lengua indígena al castellano y las lenguas indígenas nos dan otra visión del mundo. Entonces, yo no sé cómo traducirlo a un lenguaje del pueblo porque no, ¿verdad? Ahora el señor que quiere que el lenguaje, pues, que haga preguntas, ¿no? Que me haga preguntas muy directas de qué no ha entendido. Entonces yo voy a tratar de ponerlo en otro, en otro, en otro registro de la lengua, ¿verdad? Bueno, eso sería mi respuesta, ¿no? Que me pregunte lo que no he entendido para yo poder traducirlo, ¿verdad? Al lenguaje del pueblo. Carmen Bien, Benítez, nota buenos días. Ana Cecilia Rodezno Avilés también nos da un buen día. Tania Primavera está con nosotros. Tania Primavera es del Museo de la Palabra y de la Imagen. Paquito Rodríguez también está viendo. Roberto Castillo. Y esos son los primeros comentarios, Rafael. bien, entonces cualquier pregunta sea bienvenida y ya va, como dijimos, lo vamos a hacer en capítulos como telenovela, entonces no importa que no terminemos hoy, sino lo importante es que hagan preguntas y que digan, bueno, esto no lo entendí, podría explicármelo en palabras. Bueno, venga, vamos a la boca. Nichi. Ven, hay boca larga, por eso está doble I, y al final un cierre glotal, ¿no? Como ¿no? ¿Verdad? Y ya había hablado, mira, de el torso, el pecho, ¿no? Aquí puse el torso, que es, literalmente dice, mi pecho es boca, mi corazón, la boca de mi corazón, ¿verdad? La entrada, ¿verdad? La entrada del corazón está aquí, ¿verdad? Ven, esa es una manera de concebirlo. Y mire, para que vean cómo el pecho, estas son oraciones más complejas, ¿verdad? El quetzal tiene pecho rojo. Y ven allí mira, ven el chi y el kush, es decir, ven, se ve allí boca, corazón, bien, el pecho, ¿no? ¿Verdad? Bien, lo mismo, la otra, para que vean la correlación con otra entidad natural. La boca del costal está fácil de desatar, mire, está el ruchi, ahí está la boca, la costar, costar que viene del castellano, ¿no? Es un préstamo, pero entonces es la boca del costal. Entonces, porque es la entrada, la boca es la entrada a una entidad, a un organismo, ¿verdad? Bien.
Otra, mira. Chi, yuk, la entrada, la orilla, la falda de la montaña, la boca montaña. Bien, hay ceniza a la orilla del fuego. Existe la clase. Ceniza, boca, fuego. Mira, ceniza, ya, sí, ahí está la boca, ¿ven? Ven la palabra boca, la palabra boca, fuego, ¿no? Bien. La banca está en el corredor, mira, existe a la entrada de la casa. Está, ven al final de esta oración. Chi, pat, boca, casa. La banca, bueno, bien, está. Willik existe, está, bien. En realidad, Rafael, es una lengua más entendible para todos, porque la boca es algo que todos tenemos. Entonces es la boca de la casa, la boca del costal, la boca de la montaña, la boca. Entonces, el referente es muy filial, si tú quieres. Sí, es la entrada. Mira, yo estoy tomando, ¿dónde entra el agua a mi cuerpo? En la boca, ¿verdad? Entonces es la entrada, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo en un costal, ¿no? ¿Dónde metemos, ¿no? ¿no? Entonces eso, la montaña, la entrada a la montaña, ¿verdad? Bien, eso, la entrada al fuego, eso es lo que está diciendo esta lengua, ¿no? Bien, bien. Entonces, la boca es la entrada y orilla. Richie, mira, la saliva es el jugo de la boca. El pecho, ya vimos, el borde de la montaña, la orilla del río. Nada más estoy insistiendo para que me entiendan un poco más, ¿no? Hay que repetirlo, ¿no? Mira, la chija, la puerta, la entrada de la casa, ¿no? También la entrada, ¿no? La entrada al agua, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sería que, entonces, la depredación de los ecosistemas y lugares sagrados sería la violencia que se ejerce en el torso de un ser humano de manera criminal, a la entrada, en la entrada al corazón de la tierra. Mira, mi surco de milpa, la boca, la entrada de mi surco milpa. Yo estoy ¿ves? Abrir un surco es abrir una boca, es decir, una hendidura, hacer una herida en la tierra, ¿no? Mira, Roberto Castillo nos dice, a pesar de esa cosmovisión lingüística muy armoniosa con la naturaleza, muchos estudios señalan a los mayas como depredadores. Por ejemplo, la versión sobre las construcciones como Tikal se afirma que significó una tala indiscriminada de árboles. Exacto, bueno, sí, bueno, eso sería otra visión, ¿verdad? Bueno, acuérdense que, mira, yo no hablo de maya porque maya es una generalización. A mí decir maya es como decir, América no fue conquistada por los españoles, no hubo una invasión de españoles, llegaron los indoeuropeos. Mayas son 31 lenguas. Entonces hay que tener cuidado de esta diversidad lingüística y cultural de lo maya, ¿verdad? Bien, así como no es lo mismo hablar castellano que hablar francés, no hablamos latín, ni hablamos romance, mucho menos indoeuropeo. Bien, entonces solo sería una sugerencia, hay que ver, por ejemplo, cuál lengua se hablaba en Tikal, no se hablaba maya, porque el maya era una lengua que se habló eso fue una conferencia anterior, se habló hace 4.500, 5.000 años, ¿verdad? Y en El Salvador nunca se habló maya, ¿ya? ¿Verdad? Bien, entonces solo eso. Bien, sí, claro que hubo eso. Entonces quiere decir, si ellos talaron, entonces ellos hicieron esto, lo que dijimos, degollaron a la naturaleza y por tanto su civilización merecía decaer.
Bien, en eso sí estoy de acuerdo con este señor, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por este grupo maya, pero hay que distinguir en que de cuál grupo y de cuál lengua se trataba. No hay que generalizar, ¿bien? Bueno, vamos al siguiente, mira, C, ¿verdad? Que es ka, watch, cara, ojo. En muchas lenguas indígenas hay una relación entre la cara y el ojo. Incluso en francés, mira, visage. Ma visage, mi cara está ligada a la visión. Visage, a lo que visualizo. La cara es la visión. ¿Bien? Si aunque no entiendan francés, si ven la relación entre visage y visual. ¿Verdad? Miren, el francés también establece esa correlación. Entonces, watch nitelu, ya vimos esta palabra, nitelu, la cara de forearm, la cara de mi brazo. La mayoría, miren, para que vean la cuestión, el problema que nos plantea estudiar las lenguas mayas es que los mejores estudios están en inglés y no hay casi estudios de salvadoreños, porque El Salvador ha completamente desdeñado estas lenguas. Y los mejores estudios, sí, están en inglés y afortunadamente desde finales del siglo XX hay en Guatemala una academia de lenguas mayas, ¿verdad? Pero en El Salvador no hay una academia de las lenguas indígenas todavía. Mira, entonces la cara, el segundo ejemplo, watch, miren, ahí viene el watch, mi check, la cara, mi pierna inferior, ¿verdad? Frente a ven, la cara es estoy cara a Janet, estoy frente a Janet, mira, o estoy, watch, frente a las piedras, de cara a las piedras. Estoy enfrente de tu casa, ¿ven? Estoy afuera, mire, Willick, ese es, existo yo. Entonces, cara, ojo, ¿no? En la cara de, ¿bien? Frente a mí, a mi cara. Janet está a mi cara, entonces frente a mí. Bien, ese es el chinwatch, chiwatch, ¿no? Antes, a su cara. Bien, entonces la cara, ¿verdad? Está muy claramente, ¿no? Relacionada a lo que está antes de, ¿no? Bien. O el ojo. Bien, vamos a seguir. Mira, voy a saltar ese ejemplo que está muy complicado, es verdad. El primero, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto lo que está nos está dando, voy a ver nada más, nos está dando es la relación, voy estableciendo la relación entre la cara y la naturaleza. Vamos al segundo ejemplo, vean nada más, vean el final, watch apat. Watch apat. Tenemos la cara y ahí si voy lo traduzco, mira, la traducción estándar sería, qué bonito el árbol de pino que está en el patio de tu casa. Pero yo siempre hago traducciones literales, porque la traducción literal es la que me da la visión de la lengua. Así como no es lo mismo, me siento que I sit down, ¿verdad? No estamos diciendo lo mismo en castellano e inglés, mucho menos en una lengua indígena. Aquí sería exacto, cabal, bonito, calvo, el árbol pino, hay boca tu casa, que está a la entrada de tu casa, en el patio de tu casa, en la boca de tu casa. Pero, y ve, vamos hablando de la depredación, ya habló el señor de Castillo, ¿no? Era de la depredación de natural. Ahora mira, vamos a dar no solo la depredación a la deforestación, sino a la de los animales. Ven en la última oración, ahí está, Watch, Kam, Sanik, Chikop. Y dice, la traducción es, le gustaba mucho matar animales. Literalmente dice,
muy ser su gusto, cara, matanza animales. Darle la cara a al matar animales. Es decir, ligado también a esta, no solo a la deforestación, sino a la eliminación de todas estas, entonces ya no viene la flora, sino la fauna. ¿Dónde están los animales originales, los animales sagrados que vamos a ver después, ¿no? Bien. Porque los animales tienen no solo tienen un valor zoológico, sino tienen un valor simbólico, ¿verdad? Bien. Bien, ¿seguimos o hay comentarios? Seguimos, comentarios. Bien. Bueno, entonces mira, luego pan, estómago y sin interior. Mira, algo muy sencillo que el agua está al interior de la botella, está en el estómago de la botella. Podría poner, sería una manera de decirlo, ¿ven? En el primero mira, está se eliminó la M, porque eso depende también de las lenguas. Entonces, angosto, estrecho, el estómago de la casa. La casa es angosta. Pero está diciendo, el angosto es el interior de la casa, está muy estrecha. Aquí, mire, está también, miren, ru, pam, la, ja, que es tibia, su estómago, su interior, el agua. Bien. El interior, el estómago, el interior es el estómago de la... Tenía una casa en un pueblo. Mira, ahí va también está el ru, pat, chi, ru, pam. Ahí está el re, mire, el ru, pam, jena, dinamit. Bien, dinamit del pueblo. Entonces, hay, willik, hay, está, dicen, otra cuestión va a ser muy importante, pero eso viene casi al final. Mire, el la quiere decir que el que lo está diciendo no lo ha visto. Y ahí viene una cuestión al hablar del pasado. ¿Yo he visto o yo lo he vivido eso o a mí me lo han contado? Dicen que dicen o me dijo que le dijeron. Entonces, estas lenguas, más importante que hablar del tiempo, presente, pasado, futuro, va a haber un modo. Yo lo viví, yo lo constato por mis ojos, y eso va a ser muy importante para lo que en los años 70 o 80 se habló mucho del testimonio, pero no se estudió casi nunca cómo en las lenguas indígenas habían partículas o verbos testimoniales y partículas que me decían que algo es un testimonio indirecto. Aquí hay un testimonio indirecto. Ese la dicen, pero yo no lo he visto. Me contaron, ¿verdad? Entonces dicen, casa, mire, casa en su estómago, es decir, dentro, un pueblo. Bien. Es interesante, es una manera tan diferente porque no hay posesión de ninguna clase. No, aquí, bueno, hay posesiones. Mira, aquí está mira, el último, ¿ve? La cueva produce eco. Resuena, el primero es el verbo, resuena su estómago, la cueva. Resuena su estómago, la cueva. La cueva produce eco, esa es la traducción bueno, ¿verdad? Digo, paso de la traducción estándar, ¿no? O literaria en castellano a la traducción literal porque es lo que me interesa resaltar, ¿no? ¿Verdad? Como si hablaría del inglés, tendría que hablar de las partículas del movimiento, ¿no? I sit down, I stand up, I go out, I go in, ¿verdad? Tendría que hablar. Entonces aquí son importantes de cómo este pam, 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 ¿verdad? Se repite, es decir, cómo se está usando esa misma categoría de estómago para expresar el interior o el interior de una identidad, no solo del cuerpo humano.
¿verdad? El Sino interior de la cueva, el interior el estómago de la cueva, el interior el estómago del pueblo, el estómago de la casa, ¿verdad? Etcétera, el estómago del agua. Ujú. Así como antes vimos la cara del agua, ¿no? Del río, la superficie, ¿verdad? ¿Bien? O la cabeza del agua, ¿bien? ¿Bien? Entonces, mira, seguimos. Hay una equivalencia, para que vean, ¿verdad? Entre la gordura y el grosor vegetal. Nimpam, ahí ven, nimpam nutat. Muy grande estómago mi padre. Es muy grande el estómago. Es decir, mi padre es gordo. ¿Verdad? Bien, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y luego, mire, calca nimpam, mire, lo mismo, el nimpam, la che. Muy grande el estómago del árbol. El árbol es grueso. Ven que la oración es casi idéntica, ¿no? Como les dije, los datos no son míos, son datos de, ¿no? Los cito después en la bibliografía, ¿no? ¿Verdad? Pero yo lo que estoy haciendo es una interpretación, ¿no? A datos, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, nos lleva a, ¿qué significa cortar árboles? Ya lo dijo el señor anteriormente, ¿no? Entre más árboles se corten para extraer leña y madera, para hacer áreas de cultivo, tanto más se socava el vientre vegetal que recubre la tierra. La geografía ancestral se vacía de igual manera en que se saca el contenido de un costal para el consumo. ¿Verdad? Y ahí tiene, mire, se vacía, ¿no? Llena su llenar estómago el costal. Ven el pam ahí de nuevo, ¿no? Pam, la costar que viene de costal, ¿no? Es préstamo del castellano. Y luego, miren, en la última oración, pam, ma, chulik, ha, adentro del estómago el agua sucia. ¿Bien? Ha es el agua. Pam, ¿no? En el estómago, ¿no? Sucia, chulik, ahí está el chulik, el agua, sucia, agua, ¿no? Bien, entonces estamos viendo esas correlaciones, ¿no? Entre el cuerpo humano y cómo se está concibiendo, ¿no? La geografía como algo que debería, aunque no, ya lo dijo el Señor, no, ellos no siguieron ¿no? No aplicaron todo lo que su lengua le decía, al menos no ese grupo, ¿no? No ese grupo maya, ¿verdad? Pero sí encontramos en estas lenguas un indicio de la necesidad de proteger el medio ambiente. ¿Bien? ¿Bien? ¿Seguimos? No sé ¿seguimos? Bueno. Terminamos con el cuerpo, por lo menos, Rafa. Pues sí, con el cuerpo. Yo no sé qué hora es. Ah, sí, ya no. Bueno, entonces el cuerpo ya le dejamos la ecología para otra vez. El cuerpo ahí está. Walk, el pie. Mi walk, mi pie. Mira, nah walk, cabeza, mi pie. Los dedos de mi pie. Ya habíamos hablado antes cómo ¿verdad? Los dedos de la mano era la cabeza de mi mano. Mire, palm, walk, el estómago, el interior del pie. En español decimos la planta del pie. Y eso lo voy a desglosar después, ¿verdad? La planta del pie aquí es el estómago del pie, el interior del pie. Luego, aquí está el otro, mira, walk, ahí está el walk, pan, ¿no? Me iré a pie a mi trabajo, yo ir en mi pie a mi trabajo. El último es nu, kia manik es mi trabajo. ¿Ven? ¿Cómo está? Ahí se está refiriendo, sí, ahí es un sentido ya más literal, ¿no? ¿Verdad? Pero para que vean las correlaciones, ¿no? ¿Verdad? Aquí mira, rock, la mesa, el pie de la mesa. Ven que mesa viene del castellano también, ¿no? El pie de la mesa. En su pie la mesa. Sería también colocación inferior de un objeto en relación con otro. Ya lo mencioné al inicio. Si Janet es the head of the department, yo soy el pie del departamento. Yo estoy abajo, subordinado, ¿verdad? ¿Bien? O viceversa, ¿verdad? ¿Bien?
Y incluso eso se ocupaba en castellano, estoy a sus pies, ¿no? Bien, sí. bien, bien. Bien, siguiente. Entonces, nos lleva, y quizás con eso vamos a terminar, ¿no? Porque dijimos que esto de verdad, lo que quería es ir piano a piano y que me pregunten y que lo puedo traducir al lenguaje, dicen, popular, ¿no? Pero me tienen que preguntar, ¿no? Porque si no, no me preguntan, pues no puedo responder, ¿no? En suspenso, averiguar si la vida misma, y miren el concepto de vida, cool, watch, encontrarse ojo, cara, es decir, encontrarse cara a cara con el mundo, es decir, la experiencia misma. Entonces ya nos da otro concepto, por eso dije, hay una diferencia entre historia y pasado, o entre poética e historia, porque entonces es cara a cara, es decir, experimentar en carne propia, ¿verdad? Denota, pero también esta cara denota la personalidad variable en el reino de este mundo. Miren, ahí va a estar el Willy, miren, miren al final, Watch Winnock, ¿verdad? Las dos palabras finales de esa oración, que dice, literalmente dice, aquí encima, es decir, en el mundo, existimos bastante cara hombres. La cara te da la personalidad. Eso también en Mexica, la cara estaba ligada, su cara, el corazón. La cara también, otro importante, mira, interesante, remite a la preñez. Watch, a, Chilik, Willik y Luz. Lucía está embarazada. Cara, vida, estar, hay la Lucía. Ven, watch al inicio, ¿no? Entonces, la personalidad, la preñez, así como el gusto. El gusto, ahí miren, al final está aguach, ¿verdad? ¿Qué colores te gustan? ¿Qué color llegan a tu cara? ¿Qué colores, no? Ilustran tu cara. ¿Bien? ¿Ven? Entonces, ven que cómo, ahí lo interesante, todo esto es cómo los conceptos que nos llamaríamos anatómicos nos llevan a otra visión del mundo, a una correlación con la naturaleza, pero también a la expresión de conceptos abstractos que hemos olvidado. Bueno, aquí termino. Esa es la parte, solo he dado la parte 1, la primera parte, porque después viene la ecología, después viene la migración y por último un colofón. Entonces, como digo, esto pues sí, es un artículo bastante largo, ¿no? Y podemos hacer 2 o 3 conferencias. Lo importante es que hagan preguntas, si se quedaron, ¿no? ¿no? O que hagan comentarios, ¿no? ¿Verdad? A mí, mi interés simplemente es actual, es indagar las lenguas indígenas salvadoreñas y ver cómo la memoria histórica está negando el recuerdo. Está memorizando y sustituyendo las lenguas. O sea, la lengua también incluso podríamos hacerla del castellano. Ya hicimos uno sobre las adivinanzas, ¿no? ¿Te acuerdas? Están Claro. sustituyendo el habla popular, el habla del pueblo, por las grandes figuras. No hay archivos sobre las lenguas indígenas. Esto sería un poco. Luego ya el segunda parte es ¿verdad? La ecología. Eso lo hacemos, bueno, queda pendiente como vamos por capítulos como telenovela. No, pero Rafa, para mí, te quería aquí un comentario final de parte de Hugo Martínez Acuña, que es un artista. Me gusta siempre sus programas y su actitud firme de apoyar la cultura y el arte Claro. de los pueblos originarios. Yo creo que hemos pasado mucho tiempo celebrando a la Madre España,
¿verdad? Entonces, sin pensar que la verdadera mujer a celebrar es la madre propia y su lenguaje original, ¿no? Sí, Y sí. eso es una deuda que tenemos y Ujú. bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo en darnos cara a cara a esas lenguas. Ajá, esa es la idea, encontrar, acuérdate la frase esa, encontrarse cara a cara con el mundo. Eso sería, ¿no? La idea de la experiencia, sí, claro. Eso es, sí, eso es un poco la idea, ¿no? Está hacer un archivo de las lenguas, de las lenguas indígenas, de las lenguas maternas. Entonces así unimos los dos cabos, ¿no? El día de las lenguas maternas y el día de la mujer. Claro, y con eso pues terminamos celebrando este Día Internacional de la Mujer. Esta noche vamos a tener a Francisca Hueso que nos va a presentar visualmente una visión de mujeres particular de una artista salvadoreña. Así es que, pero siempre pensando y agradeciéndote, Rafael, ese trabajo maravilloso sobre nuestras lenguas, que hay mucho por hacer y agradecerle al público su interés en este tema, Así porque es, sin el público que tenga que decir cómo es posible que no tengamos ni siquiera un mapa donde las diferentes lenguas están en el Museo de Antropología ujú, de El Salvador, a donde está en el archivo de las lenguas indígenas, y celebrar a María Barata este día también, porque fue una mujer excepcional que reivindicó y que nos ha dejado el legado de las lenguas por lo menos del náhuatl, lo más posible, y eso es un legado que nos ha dejado esa madre. exacto. Exacto, bueno, esa es la idea. Y entonces luego anunciamos cuando viene el segundo capítulo. Muy bien, Por el muchísimas momento, gracias, Rafael, y muchas gracias a todos los que están. y, Y sí, cualquier pregunta le escriben y yo respondo mañana o pasado, ¿no? Por escrito en Facebook, ¿no? bueno, muchísimas gracias a todos. Muy Bueno, buenos días y hasta la próxima. Al siguiente adiós. capítulo. Chao.